Más conocido en China como Maestro Kong, Confucio fue un pensador chino del siglo V a.C., cuya influencia en la historia intelectual y social de Asia Oriental es inconmensurable. Como figura culturalmente simbólica, ha sido alternativamente idealizado, deificado, desestimado, vilipendiado y rehabilitado a lo largo de milenios por pensadores y regímenes asiáticos y no asiáticos. Dado su extraordinario impacto en el pensamiento chino, coreano, japonés y vietnamita, resulta irónico que se sepa tan poco sobre Confucio. La tradición que lleva su nombre, confucianismo, se remonta en última instancia a los dichos y fragmentos biográficos recogidos en el texto conocido como las Analectas. Al igual que ocurre con la persona de Confucio, los eruditos discrepan sobre los orígenes y el carácter de las Analectas, pero siguen siendo la fuente tradicional de información sobre la vida y las enseñanzas de Confucio. La mayoría de los estudiosos siguen confiando en que es posible extraer de las Analectas varios temas y puntos de vista filosóficos que pueden atribuirse con seguridad a este antiguo sabio chino. Estos temas son sobre todo éticos, más que analítico-lógicos o metafísicos, e incluyen la afirmación de Confucio de que cielo está alineado con el orden moral, pero depende de los agentes humanos para realizar su voluntad. Su preocupación por el ritual, como el instrumento a través del cual la familia, el Estado y el mundo pueden alinearse con el orden moral de Tien. Y su creencia en la naturaleza, contagiosa, de la fuerza moral, por la que los gobernantes morales difunden la moralidad a sus súbditos, los padres morales crían hijos morales, y así sucesivamente. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. La persona que mueve una montaña, comienza llevándose pequeñas piedras. Quien conoce todas las respuestas, no se ha hecho todas las preguntas. La persona que dice que puede, y la persona que dice que no puede, ambas tienen razón. Estudia el pasado si quieres definir el futuro. Cuando tengas defectos, no temas abandonarlos. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Tu vida es lo que tus pensamientos han construido. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. El verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. Ser agraviado no es nada, a menos que sigamos recordándolo. La persona que pregunta es tonta por 1 minuto. La que no pregunta es tonta de por vida. El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. Cuando veas a una persona buena, trata de imitarla. Cuando veas a una persona mala, examínate a ti mismo. Ataca el mal que hay dentro de ti, en lugar de atacar el mal que hay en los demás. Si eres la persona más inteligente del recinto, entonces estás en el recinto equivocado. El valor de tu casa es el precio que tu vecino quiere pagar por ella. Actúa con amabilidad, pero no esperes gratitud. La gema no puede ser pulida sin fricción, ni la persona perfeccionada sin pruebas. Si bien las analectas son valiosas, aunque no infalibles, como fuente para la reconstrucción del pensamiento de Confucio, distan mucho de ser el único texto al que han recurrido los lectores chinos en su búsqueda por descubrir su identidad. Durante la dinastía Han, se produjeron numerosos relatos hagiográficos sobre los orígenes y los hechos de Confucio, muchos de los cuales sorprenderían a los lectores familiarizados únicamente con las analectas. Según varios textos,
Confucio era una figura sobrehumana destinada a gobernar como rey sin corona de la China preimperial. Al nacer, su cuerpo presentaba marcas especiales que indicaban su condición ejemplar. Tras su muerte, se habría revelado en un estado glorificado a sus discípulos vivos, que habrían recibido más enseñanzas esotéricas de su apoteósico maestro. Con el tiempo, y quizá inevitablemente, fue reconocido como una deidad y se organizó un culto en torno a su figura. Feng Youlan ha sugerido que, de haber prevalecido estas imágenes de Confucio, este se habría convertido en una figura comparable a Jesucristo, en la historia de China, y no habría habido discusiones entre los eruditos sobre si el confucianismo era o no una religión como el cristianismo. Donde hay educación, no hay distinción de clases. La precaución raramente comete un error. El que domina su cólera, domina a su peor enemigo. No te preocupes porque nadie te conozca. Busca ser digno de ser conocido. Solo las personas más sabias y las estúpidas no cambian nunca. Algún dinero evita preocupaciones. Mucho las atrae. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y tendida la mano. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. La pereza camina tan lentamente que no ha de esforzarse mucho la pobreza para alcanzarla. El mejor rasgo de sabiduría es la concordancia entre las palabras y las obras. Una persona que vive sin conflictos es como si no hubiera vivido nunca. La ignorancia es la noche de la mente. Una noche sin luna y sin estrellas. La mayor gloria no es permanecer de pie, sino levantarse cada vez que se cae. En todas las cosas, el éxito depende de la preparación previa. Y sin esa preparación previa, es seguro el fracaso. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes, y se quedan como amos. No debemos hablar nunca ni bien ni mal de nosotros mismos. Bien, porque no nos creerían, y mal, porque lo creerían fácilmente. Saber lo que es justo y no hacerlo, es la peor de las cobardías. Recompensa el odio con justicia, y recompensa la bondad con bondad. Leer sin meditar es una actividad inútil. En los días más fríos, se pueden ver pinos que permanecen verdes, mientras que otras plantas se marchitan. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Si ves lo que es correcto, y no actúas en consecuencia, te falta valor. La persona más noble destaca las buenas cualidades de las demás, y no acentúa las malas. Una persona común se maravilla con cosas poco comunes. Una persona sabia se maravilla de lo común. Resuelve una dificultad y aleja 100. La inconstancia y la impaciencia destruyen los más elevados propósitos. Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Si odias a una persona,
significa que te ha derrotado. Aprende como si no alcanzaras tu objetivo, y como si tuvieras miedo de perderlo. Quien volviendo a recorrer el camino viejo, aprende uno nuevo, puede considerarse un maestro. A los mitos antiguos y modernos, fantásticos e improbables, de Confucio, hay que añadir otros más recientes sobre el sabio, que datan de los primeros contactos sostenidos entre China y Occidente, durante el período moderno temprano. La latinización de Confuci, como Confucio, tiene su origen en la interpretación de la cultura y el pensamiento chinos por parte de los misioneros jesuitas para sus audiencias, partidarios y críticos occidentales. Los jesuitas impregnados del humanismo renacentista, vieron en Confucio a un humanista del Renacimiento. Pensadores alemanes, como Leibniz o Wolff, reconocieron en él a un sabio de la Ilustración. Hegel condenó a Confucio por ejemplificar a quienes él veía como el pueblo sin historia. Mao fustigó a Confucio por aprisionar a China en una jaula de arcaísmo feudal y opresión. Cada uno rehizo a Confucio a su imagen y semejanza para sus propios fines, un proceso que continúa a lo largo de la era moderna, creando mucho calor y poca luz en lo que respecta al Confucio histórico. Cada mitólogo ha visto a Confucio como un símbolo de lo que ama o odia de China. Como dijo una vez H.G. Creel, una vez que una figura como Confucio se ha convertido en un héroe cultural, las historias sobre él nos dicen más sobre los valores de los narradores que sobre el propio Confucio. Esta somera aproximación al pensamiento de Confucio ilustra un principio que deberían seguir todos los que tratan de comprender las ideas filosóficas de Confucio: sospechar de las fuentes. Todas las fuentes para reconstruir los puntos de vista de Confucio, desde las Analectas en adelante, son posteriores al maestro, y proceden de una mano distinta a la suya, por lo que todas deben utilizarse con precaución, y teniendo en cuenta posibles influencias ajenas a la China del siglo V a.C.